La única razón por la que pongo este disco, A Fistful of Peaches, el tercer disco de Black Honey, aquí en disco de la semana, y no como disco 10 de 10 en esa pequeña lista de discos perfectos, es primero porque es demasiado nuevo. Necesitan, creo que varias escuchas. Creo que además todavía estoy muy susceptible a todos los estilos de música. Y sí me parece un gran disco, pero la verdad es que también Black Honey siempre se ha destacado por hacer discos muy inteligentes, aunque también muy catchy. Este disco, Fistful of Peaches, como lo vamos a comentar un poquito de manera más alargada, no tan extensiva, pero sí un poquito más a fondo. Es un disco que sí es, decía, muy inteligente, con muchas construcciones, con mucha fuerza que no se le había sentido por lo menos en su disco previo, Written and Directed, pero igual sigue sonando catchy, que no creo que eso sea algo malo, porque al contrario, o sea, hace que te enamores muy fácilmente de sus sonidos. Pero la verdad es que decía, pues, no sé, pese a que creo que es su mejor disco, tampoco creo que sea como demasiado separado del gran trabajo que hacen Easy Baxter y compañía. Así que pues tengo que callar un poquito esas ansias subjetivas de decir que este es un disco 10 de 10, pero definitivamente es una recomendación. Así que pues de entrada ahí está, recomendación para todos los que busquen algo de rock indie, pues ni siquiera pop rock, porque sí tiene momentos synthwave, sobre todo similares a su disco homónimo. Y bueno, vamos a adentrarnos ya un poquito más a profundidad. Black Honey es una banda de Inglaterra, decía, liderados o por lo menos con esta frontwoman Easy Baxter Phillips, que muchos han comparado, por ejemplo, muchos han comparado como a Gwen Stefani. Pues sí tiene un timbre bastante amigable, bastante amable con el oído. Sí, de repente, pese a tener fuerza, pese a ser una guitarrista que le imprime la energía de sus riffs a su misma voz, a su misma entrega, y obviamente al rock indie de Black Honey, la verdad es que siento que se distingue bastante. Siento que tiene, yo creo, más bien influencias a esas mezcolanzas tempranas de horrors, antes de que se volvieran un poquito más oscuros. Siento que en este disco, donde decía recupera un poco de fuerza, un poco más de fuerza a la que le habían impreso a Written and Directed, su disco previo, se pueden acercar quizás un poco a terrenos como a los de Shirley Manson, un aire por ahí a Garbage. También un poco, desde luego, con estas influencias, decía, de los sintetizadores que marcan desde su primer disco. Ellos están a punto de cumplir 10 años como banda, se fundan en Inglaterra por ahí del 2014 justamente, pero su primer disco homónimo, Black Honey, viene hasta 2018. Obviamente, si no han escuchado nunca la banda, pues obviamente les recomendaría comenzar por el más nuevo, que es el que luego les va a pegar y a gustarles, y sobre todo si les gusta pues tanto el pop, el rock, el indie, el Brit rock, el Brit pop, el synthwave, pues es que por ahí se mueven todos esos estilos. Un poquito como a lo de un Non-Mortal Orchestra, sobre todo ahí en el primer disco. Y decía, sin embargo, nunca les falta la fuerza. El primer disco, el homónimo Black Honey, en general es un gran disco. El disco deluxe trae, creo que, más de 20 canciones. Y más o menos puedes sentir que no tiene quizás tantos arreglos electrónicos en ciertos empujes, incluso hasta de voz. Se siente un poquito más natural, por lo menos la voz de Easy, pero en general más o menos el empuje viene ya marcado con ese sello desde el inicio. Pese a que en general tiende más a lo pop rock, a melodías pegajosas, decía, que luego se te van a quedar. Creo que de ese primer disco yo les recomendaría o rescataría himnos, básicamente, como Wasting Time, el track número 12, que es como intentar escapar no de una relación, de un sentimiento del que te acabas de separar, como de cuando te acabas de separar con un ex y quieres buscar sexo de revancha o una especie de desahogo con alguien más. Pero cuando te empiezas a enamorar de la otra persona, como que empiezas a sentir sentimientos, empiezas a tener, sentimientos medio nostálgicos, medio de arrepentimiento, medio de reproche personal. Ambas personas lo empiezan a sentir. Y ese track es creo que va a ser un ejemplo de cómo, precisamente, pese a que de repente llegan a explorar ciertas partes un poquito más oscuras por darle mayor importancia a las atmósferas de sus sintetizadores, no se dejan caer por completo en un new wave o un dark wave pues oscuro. Todo el tiempo los está rescatando esta energía pop rock que traen. Un ejemplo actual de esto que estoy diciendo, que no se dejan caer, vendría en este nuevo disco. Rock Bottom, el track número 5, por ejemplo, baja terrenos ahí medio synthwave, decía, casi una balada eléctrica, ecléctica, y viene después de mi track, pues no sé si favorito, es que decía, Fistful of Peaches es casi 10 de 10, por lo cual yo creo que todos los tracks son recomendables. Out of My Mind, el track número 4, es de mis favoritos, me adelanto un poquito, y después de eso viene Rock Bottom, y entonces son no subidas y bajadas tan marcadas, pero sí
te hace fluctuar por diferentes emociones. Después de ese primer disco vendría uno un poquito más sencillo, Written and Directed, en el 2021, recientemente, hace un par de años. Y ese disco yo creo que está un poquito más marcado por armonías pop. Sigue siendo desde luego catchy, es que son muy inteligentes al hacer música que es de calidad, que está bien pensada, que está bien construida, que tiene muchas capas de producción y que sin embargo sientes ligera, sientes, decía, muy fácilmente digerible. Ese segundo disco yo creo que sería mi tercer favorito si los pusiera en una jerarquía personal. Es muy bueno. Si les gusta más la parte del pop, seguramente les será más fácil entrar a la banda por Written and Directed. Ese sería mi segundo lugar. El primero venía siendo de por sí Black Honey, su primer disco. A Fistful of Peaches, decía, recupera esa fuerza. Es también difícil comenzar con estas, o comenzar a explorar estas comparaciones que les hacen, por ejemplo, decía a Gwen Stefani, con este rock también indie ese alternativo de los 90s, 2000, porque pues esa misma inyección que le meten de elementos electrónicos, elementos nostálgicos, de rock, de por ahí cierta furia, solos. Eso es algo que le agradezco mucho a esta banda Black Honey, porque la verdad es que muchas bandas, pues relativamente nuevas, del por lo menos un par de décadas para acá, como que han surgido muchas bandas del Brit rock, del rock indie, y cada vez más van relegando el solo a un segundo plano, literalmente, no solamente un segundo plano de importancia armónica, sino inclusive muchas veces los solos están más como para servir de empuje a las armonías de un cantante principal, de una voz, inclusive en las bandas, no solamente para los hueseros de los artistas pues solistas, ¿no? Y esta banda sabe meterlos de una manera muy inteligente, de nuevo, como un listón muy importante, sin que ello haga que se opaque lo demás, porque la verdad es que la fuerza de la banda no solamente viene de la gran fuerza y la voz y el romance que le imprime Easy a sus canciones, sino además de que trabajan, de que suenan como un conjunto bien cohesivo. Y decía, si nos ponemos esas comparaciones, pues obviamente, híjole, ¿cuál les parece? Obviamente cada uno va a tener su banda favorita de rock indie, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, de bandas lideradas por mujeres, de Confront Women, y que tienen un poquito a experimentaciones, por lo menos personales, la verdad es que yo creo personalmente que el listón altísimo lo puso Metric, esta banda canadiense. Pero aún así creo que si también les gusta Metric, bueno, por lo menos sus primeros discos, yo creo que también les va a agradar Black Honey en lo general. Es un disco muy enorme, muy genial, también no tan largo como el primero, trae 12 tracks, apenas pasaditos los 40 minutos y unos segundos, y muy disfrutable. De nuevo, les va a sonar a un rock indie como a lo Billboard, y sin embargo, mientras lo digieres, te vas a dar cuenta que tiene muchas capas más inteligentes, ¿no? Y te vas a enamorar de la voz de Easy, eso sí, definitivamente. El disco es precioso de principio a fin, inclusive se dan todavía el lujo de que las dos últimas canciones, Tombstone y Bomber, terminan con esa fuerza. Tombstone con unos riffs muy inventivos que te hacen ver que pues no solamente utilizan las guitarras como relleno, y Bomber empieza lento como una especie de balada que va a explotar hacia el final, con riffs también, pero que ahí los utilizan de una manera distinta para que de nuevo solamente fluctúe entre emociones. Eso sí, las emociones están ahí presentes en la voz de Easy, más yo creo que una furia desmedida. O sea, sí es también hasta eso muy medida, muy dosificada su inventiva, su virtuosismo, sí, también su frescura, y en fin, A Fistful of Peaches yo creo que va a ser uno de mis favoritos del pop rock o del rock indie del año. Y de nuevo, estuve deliberando un poco de ponerlo como 10 de 10, pero por lo menos recomendación, disco de la semana, absolutamente para mí, su mejor disco hasta ahora. Y la fortuna es que pues apenas están por cumplir una década, así que seguramente seguirán creciendo. Esto ha sido todo de momento. Pues no hay favoritas, todo es genial. Quizás Rock Bottom, Out of My Mind, el track número 4, para que pues se metan, pero todo de principio a fin. Ahora sí, hasta la siguiente.